Hola a todos, hola a todas, esperando que estén bien y bueno, vamos a seguir, voy a seguir con esta dinámica esta nueva dinámica de hacer clases, también mostrándome en cámara. Quizás me van a ver chiquitito en alguno de los rincones del video porque bueno, igual voy a seguir utilizando de apoyo el Power, pero me van a ver y eso ya es un avance. Igual vamos a cambiar algunas cosas con respecto a esto. Bueno, eh, la clase de hoy es de educación ciudadana sobre la profundización del concepto de economía y cómo éste ha ido evolucionando. O sea, más que nada la evolución entendida hoy en día de cómo nosotros deberíamos pararnos y cómo deberíamos posicionarnos como futuros ciudadanos. Quizá no desde la mirada que nosotros siempre tenemos de lo que es de lo que es ser ciudadano hoy en día, que muchas veces se tiene esa idea de que el ciudadano solamente es quien vota y quien participa en las elecciones o en los cargos, sino que otro tipo de ciudadano. Bien, ya, ahora pasamos al Power, con el que me voy a como apoyar en la clase. Bueno, la clase de hoy se titula La profundización en relación al concepto de ciudadanía. ¿Cómo entendemos hoy en día el concepto de ciudadanía? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo nos podemos entender? ¿Cómo diantres nosotros podemos entender qué es ser ciudadano hoy en día? Para ello, al principio, vamos a ver un video sobre lo que es ser hoy en día la ciudadanía en Chile tras el estallido social. ¿Por qué este video? Porque lo que se debate acá en este video es que ya no hablamos de una noción de ciudadanía clásica solamente remitida al tema de votar, sino que hay muchos problemas que se han suscitado, al menos en Chile, producto de esta noción. Y es por eso de que se debate en este video la noción de pensar o repensar qué es ser ciudadano y qué nosotros tenemos que entender para ser un ciudadano hoy en día. Eso sí, el video lo necesito que ustedes en este momento paren el video que estamos viendo ahora, paren el video y a partir del link que les voy a dejar copiado en la descripción o lo voy a dejar en un enlace directo dentro del video, vayan a eso. ¿Por qué hago esto y no lo podemos ver acá? Es porque el video es de la red y probablemente es un video de mentiras verdaderas. Es un video que por poner eso me lo pueden bajar. Me pueden bajar esta clase y no sería muy bueno para ustedes y también para mí en ese aspecto. Así que lo que van a hacer ustedes es ver el video por su cuenta y después seguimos con la clase. Así que, muy bien, excelente. Ahora, habiendo visto ese video que yo te dejé el enlace en la descripción y dejé el enlace también copiado en algún rinconcito del video en YouTube, vamos a ver, responder las siguientes preguntas. De acuerdo a lo visto el video, ¿por qué razones la ciudadanía en general salió a protestar tras el estallido social? Bueno, aquí hablé un término un poco más un concepto mucho más grande porque no tan solo fue la ciudadanía, porque vemos que en Chile, por ejemplo, hay ciertos requisitos para ser ciudadano, pero acá nos vamos a referir a la ciudadanía en general, a incluso también niños, jóvenes y adultos, todos salieron a protestar. En este caso, ¿por qué razones la ciudadanía salió a protestar tras el estallido social? De acuerdo a lo que se menciona en el video, yo creo que, y en esto podríamos concordar, es que las nociones fueron, o sea, de esto de salir a protestar, fue no tan solo por el tema del alza de los 30 pesos, sino que fue por un tema un hartamiento, disculpen la palabra, tras como el poco papel protagónico que tenía la ciudadanía dentro de distintos espacios políticos. O sea, en el fondo lo que dicen o sea, dicen las personas que están siendo parte del panel, es que la ciudadanía se ha sentido dejada de lado
pero también se ha sentido traicionada de alguna forma, porque los políticos en el fondo no han respondido o no han respondido a las necesidades de esta ciudadanía. Y es por eso que también esta sale a protestar. Desde octubre ha salido a protestar. Y todavía, a pesar de la crisis que se está generando en estos momentos con el tema del coronavirus, es que también sigue en algún momento, sigue de alguna forma viva esa idea de que la situación en Chile, aparte de esto del problema del COVID, hay un proceso social en marcha. Por otro lado, por otro lado también hay un descontento de la ciudadanía en relación a cómo los partidos políticos han actuado desde la vuelta a la democracia. Y eso por eso también un descontento. Pero también va de la mano con esta poca relación y con este alejamiento de la política o de lo político de la ciudadanía en general. O sea, ya el ciudadano en general se ha alejado de la política. Y aquí es donde pasamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué posibles nociones de ciudadanía se están poniendo en jaque? Y aquí es donde encontramos que la ciudadanía vista solamente desde una persona que busca escoger a un representante dentro de los distintos espacios, es decir, yo escojo a este, yo escojo a este otro, y así esa noción ya está quedando en jaque o está quedando olvidada. Necesitamos, de acuerdo a múltiples personas, de acuerdo a lo que han salido desde el estallido social, se ha necesitado una nueva idea de ciudadanía, más participativa o no tan relacionada con los espacios políticos. Vamos a ver ahora nociones contrapuestas de lo que se entiende por ciudadanía y cómo este concepto, y vamos a concluir la idea de que el concepto de ciudadanía es un concepto dinámico, un concepto que va cambiando y que se va ajustando a los desafíos, y hay un desafío hoy en día y que ustedes como estudiantes lo tienen que tener en claro, que es cómo ser un ciudadano efectivo dentro de un sistema como el que tenemos nosotros. ¿Y qué deberíamos hacer? La idea es que ustedes también razonen en ese aspecto, le den vuelta a esa idea. Bueno, la ciudadanía es un concepto dinámico, al igual que muchos otros en relación a las definiciones existentes dentro del mundo político. O sea, generalmente todos los conceptos tienden a ser dinámicos, tienden a cambiar sus nociones a lo largo de la historia. La ciudadanía no se queda atrás. Bueno, la ciudadanía como tal, y vimos en las clases pasadas, es un concepto que surge más o menos relacionado con la cultura grecorromana, o sea, con la participación, por ejemplo, de los ciudadanos en las asambleas en Grecia, en Atenas, mejor dicho, y las participaciones de los tribunos, por ejemplo, de la plebe, la relación existente de los patricios y los plebeyos, y cómo el aumento de las distintas magistraturas en Roma permitió la participación de múltiples personas de distinto origen socioeconómico en Roma, es porque tenían una noción de participación, y que era una noción de participación directa. O sea, la ciudadanía, el ser ciudadano implicaba ser partícipe directamente dentro de las decisiones. ¿Se acuerdan que Atenas, por ejemplo, eh, la totalidad de los ciudadanos se reunía en una asamblea? Era porque este modelo de democracia, o sea, este modelo democrático y la participación del ciudadano era una participación más activa, producto de que esa ciudad era más pequeña. O sea, era un número muy limitado de personas. Pero aún así, en otros casos, no se podía hacer eso. Por ejemplo, hoy en día no se puede hacer eso. O sea, no podemos reunir a más de, no, realmente tengo la noción que son como 8 o 9 millones de personas que están en situación de votar. No sé, es difícil. Imagínense en otros países. El concepto de ciudadanía, como vimos, es un concepto dinámico, puesto que va cambiando de acuerdo a las necesidades y a los tiempos también en los cuales se inserta. O sea, el concepto de ciudadanía, como vimos en Grecia, era muy distinto al concepto de ciudadanía, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa. O el concepto de ciudadanía es muy distinto, por ejemplo,
en la España de los gobiernos absolutistas. O sea, el ser ciudadano, por ejemplo, en un gobierno absolutista era prácticamente obedecer al rey, era obedecer la autoridad del rey y no cuestionarla por ningún motivo. En cambio, el concepto de democracia hoy en día permite el cuestionamiento, por ejemplo, de las autoridades, por ejemplo, de alguna u otra forma. Y esta ciudadanía, esta concepción de la ciudadanía, ha estado marcada constantemente por una progresiva reclamación de derechos civiles, políticos y sociales. Por ejemplo, cuando mencioné este caso de las monarquías absolutas, por ejemplo, esto también pasa con el caso de Francia, cosa que después posteriormente cambia tras la Revolución Francesa. ¿Qué nociones de eh, perseguía la Revolución Francesa? Recordemos la frase clásica que es libertad, igualdad y fraternidad. O sea, esos tres conceptos son esenciales para entender qué es lo que se busca con, por ejemplo, la ciudadanía. Es integrar a todos, por ejemplo, o la mayoría de los ciudadanos, o sea, la mayoría de las personas dentro de la ciudadanía. O sea, que pudieran ser partícipes dentro de las decisiones políticas. No, no como anteriormente que no era así. Pero siempre constantemente los derechos o sea, de la ciudadanía siempre se ha perseguido una ampliación de ciertos derechos, de acuerdo a los tiempos obviamente y a las necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, uno de los que propone una dimensión de la ciudadanía que posteriormente fue bastante valorizada durante el siglo XX, fue las visiones de las dimensiones de la ciudadanía según Thomas Marshall. Bueno, durante los siglos XVIII y XIX, los derechos civiles y políticos fueron bastante aumentados, producto también de las consecuencias que provocaron distintos movimientos, como por ejemplo la independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa. Pero las garantías ciudadanas no están completamente desarrolladas. Por ejemplo, el factor social o el factor económico de estos no estaba tan desarrollado y esto provocó que en muchos casos hubiera una gran desigualdad social y económica dentro de una ciudadanía, o sea, dentro de la ciudadanía en general. Porque, por ejemplo, habían personas que tenían un acceso a la educación, mientras que otras personas no tenían el acceso a la educación. Recordemos también en caso de Chile, por ejemplo. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablamos de el voto censitario durante el siglo XIX. Cuando el voto censitario estaba, ¿quién votaba ahí? Era un grupo muy reducido de población. Y recién hacia finales del siglo XIX esto fue expandiéndose. Esta burbuja de quienes podían votar fue expandiéndose, pero en un principio solamente fueron los hombres y los hombres que sabían leer y escribir. Posteriormente se integraron los hombres analfabetos y recién en los años 50 ya el voto era prácticamente universal al agregar a las mujeres. Recordemos que recién hacia a la de segunda mitad del siglo XX, recién la mujer pudo votar en Chile, de forma oficial. Thomas Marshall explica que el factor social incluye este factor social dentro de esta en principio dualidad civil y política. Según él, no basta el orden jurídico que otorgue las garantías necesarias para la participación individual, sino que es necesario, aparte de eso, tener asegurado un buen pasar socioeconómico y cultural. Con esto se respalda la participación política efectiva. Es decir, para él, ciudadanía se debería definir como un conjunto de derechos y responsabilidades a los que los individuos están sujetos en su relación con la sociedad en la que viven. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga a un individuo como miembro de una comunidad garantizada. Este tipo que vemos acá es Thomas Marshall por si acaso. Entonces, esos derechos y responsabilidades son otorgados por el documento que es la Constitución del Estado,
Mientras que el ser ciudadano es como, digamos, el tener el membrete acá y que diga soy ciudadano y tengo estos derechos y tengo estos deberes que cumplir, según en la Constitución. Según Marshall, las dimensiones de la ciudadanía serían estas tres. La dimensión social, o sea, en principio existía la dimensión civil, que vemos acá, y la dimensión política. La dimensión civil son los derechos que garantizan la libertad individual, derechos que promueven y son parte de, acuérdense bien, del liberalismo. El liberalismo es quien promueve las libertades individuales y los derechos individuales también. O sea, el Estado en sí debe garantizar eso. Mientras que la dimensión política son los deberes que tiene que tener el ciudadano en sí, es decir, la participación ciudadana y que debe ser garantizada para que esto, o sea, para que el ciudadano deba participar dentro de estas instancias. Y en tercer lugar, la dimensión social, es decir, que garantiza el goce de ciertas condiciones mínimas de bienestar económico y sociocultural. Es decir, tener un capital mínimo que pueda garantizar un capital social y un capital económico que permita que esta persona pueda participar políticamente hablando. Es decir, una persona con poca educación cívica en relación a esto, no sé si le va a poder ver el interés a votar que una persona que sí tuvo educación cívica. Y rememorando un poco nuestra situación en que estamos hoy día. Por ejemplo, ustedes antes tuvieron educación ciudadana, ¿cierto? ¿O no? Bueno, una de las críticas que se hacía constantemente a la educación en Chile era que no existía una asignatura en el colegio sobre educación ciudadana. ¿Y qué pasó? Bueno, se incluyó ahora. Porque ahora es el tiempo para que ustedes puedan como comprender esto. O sea, tardíamente se hizo, sí, pero al menos se está haciendo. Eso es una visión, por lo menos también personal, que tengo en relación a este ramo. Entonces, siguiendo con los temas que tenemos que tocar, la ciudadanía en sí responde a tres dimensiones, por lo menos la noción de ciudadanía que nosotros hoy en día conocemos y que es aplicada dentro de la Constitución en Chile. Bueno, estas tres dimensiones son una condición político-jurídica, la ciudadanía vista como un derecho y responsabilidad, así como la convivencia con otras personas, con otros ciudadanos o con otros habitantes de este Estado-nación. En primer lugar, la condición político-jurídica se adquiere recién cuando una persona cumple los 18 años. Es decir, cuando uno de ustedes cumpla 18 años pasa a ser automáticamente ciudadano. Y esto se debe a que hace unos años se realizó una reforma que permitió la inscripción automática y el voto voluntario. O sea, al cumplir los 18 años pueden pasar unos meses aproximadamente y van a cumplir, o sea, el CERVEL les va a enviar una carta diciendo felicidades, usted puede ya votar en las próximas elecciones presidenciales. Y ahí al momento de usted votar, va a ser inscrito en algún lugar, van a poder votar en algún lugar donde los asignen, en alguno de los distintos colegios electorales. Em, este, esta, esta- este cumplimiento de mayoría de edad y que posteriormente sea nominado como ciudadano, será o sea, permitirá que ustedes puedan votar, así como también a optar a cargos de elección popular. Obviamente no todos los cargos de elección popular en un principio, porque el resto de los cargos de elección popular tienen que cumplir una cierta cantidad de requisitos. O sea, por ejemplo, una edad mínima, un cargo político ya habiendo tenido experiencia antes, o también incluso en algunos cargos mucho más puntuales, alguna carrera afín. Y en aparte de esto, esta condición político-jurídica se basa en el reconocimiento aparte de la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones para todas las personas de la nación. Es decir,
estos derechos, oportunidades y obligaciones son iguales para todos los habitantes dentro de nuestra nación. En segundo lugar, la ciudadanía vista como un derecho y una responsabilidad. Esta condición se adquiere, es decir, el derecho y la responsabilidad de nosotros en estos momentos que tenemos, la responsabilidad es de escoger a nuestras autoridades políticas dentro de una república representativa como, o sea, en una república democrática representativa como la que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos el deber, por lo menos eso es lo que dice la Constitución, de escoger a las autoridades políticas en las distintas elecciones que se realizan. Pero también nosotros tenemos el derecho a fiscalizar a quienes son elegidos para representarnos y ejercer cargos públicos. Muchas de esta fiscalización, muchas de estas medidas, muchas veces uno puede fiscalizar, ya sea, por ejemplo, a través de distintos medios, como medios incluso informales, como por ejemplo a través de redes sociales. Si uno tiene algún dato de que esta persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, uno puede cumplir con difundir, o sea, difundir información, ya sea de carácter positivo o negativa en relación a cierta persona. O también de seguir los canales oficiales que ofrece el gobierno. Por ejemplo, Contraloría. Contraloría es un organismo que permite la fiscalización de las autoridades. Por ejemplo, o sea, si una autoridad hace algo indebido y se dice que esta persona lo hizo usando, por ejemplo, dinero del Estado, se puede enviar un oficio, o sea, eh, ¿cómo decirlo? Contraloría puede obrar para poder como llevar un sumario en relación a cierta persona. Esto también, estas funciones de Contraloría también se extiendan a distintos organismos del Estado, no tan solo como a las autoridades políticas, sino que también a instituciones políticas, como por ejemplo, o sea, o instituciones que son del Estado, como por ejemplo universidades públicas, en por ejemplo, la banca, el Banco Estado, por ejemplo, entre otras. Y por último, la dimensión de la ciudadanía como una convivencia con otras personas, es decir, basándose en los principios de tolerancia y respeto por el otro, principios que son promovidos y están escritos dentro de la Constitución, por ejemplo, y esta convivencia es canalizada a través de instituciones y organizaciones que promueven y que defienden los distintos intereses, distintos temas. Estos pueden ser organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, aldeas infantiles, o por ejemplo también otras organizaciones como Hogar de Cristo, por ejemplo. O también juntas de vecinos, clubes deportivos, cooperativas de vivienda. Aquí esta es una dimensión que no está tan vinculada con el poder como la vimos en las anteriores, sino que también en una dimensión de la convivencia que nosotros debemos tener con nuestros vecinos, por ejemplo, o con algunos cercanos con los cuales compartimos ciertas temáticas o ciertos gustos o ciertas como necesidad de abogar por ciertos derechos. Es por eso que surgen organizaciones acorde a ciertos temas. Por eso, por ejemplo, Greenpeace surge y por eso Greenpeace pide que nosotros como colaboremos con ellos. O no sé, pues por eso la junta de vecinos que tiene tal funcionamiento, por ejemplo, en algunos casos ofrece talleres gratuitos, o en otros casos hace reuniones para, por ejemplo, ver el tema ver el tema de, por ejemplo, de las vacunas, por ejemplo, o de los proyectos de modernización dentro de las casas, por ejemplo, entre otras cosas, que son parte de la actividad de la Junta de Vecinos. O también los clubes deportivos que muchas veces funcionan y deben funcionar como una figura legal, junto con eso con los aportes que realicen los socios de este club. Por ejemplo, los deberes del Estado y los derechos de la ciudadanía, los deberes que tiene la ciudadanía y los derechos que tiene la ciudadanía están resumidos en esto, en esta foto que vemos, o sea, en este cuadro que vemos acá, mejor dicho, que ya lo vimos en algún momento, pero de nuevo hay que traerlo a la palestra. Por ejemplo, en derechos, nosotros tenemos derechos que son generalmente derechos tanto individuales como también derechos que son colectivos, pero principalmente son derechos individuales. Recuerden bien la importancia del liberalismo dentro de la creación de este tipo de documentos.
Por ejemplo, aquí vemos los derechos, derecho a la vida, derecho a la inviabilidad del hogar, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Pero también como deberes es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Es decir, que la comunidad escolar debe hacerse presente dentro de este proceso educativo de ustedes. O sea, no tan solo los profesores, sino que también los directivos de un colegio, los funcionarios del colegio o también los padres y las madres de los estudiantes o cualquier pariente o cualquier cercano dentro. Y en segundo lugar, otro deber existente mencionado en este cuadro, por ejemplo, es que todos los habitantes de Chile o de la República de Chile le debe respeto a los emblemas nacionales. O sea, penalmente está escrito que faltarle el respeto a la bandera es un delito. O sea, uno no debería como mancillar ninguno de los símbolos patrios en algún acto público. Es por eso que, por ejemplo, muchos de estos deberes y derechos generalmente están centrados en una visión netamente participativa. O sea, la Constitución de 1980 y generalmente las tres constituciones que ha tenido la historia de Chile, o sea, Chile durante su historia republicana, mejor dicho, es que todas estas tenían la noción de una ciudadanía poco participativa, una ciudadanía muy relacionada con una visión netamente de elegir a quién va a representar o elegir en instancias ya muy, muy, muy de extremas, como por ejemplo en este caso el plebiscito que tendríamos en octubre, o sea, si es que todo sale bien, es que las nociones que nosotros tenemos claras como ciudadanía son netamente participativas. Y eso es un cuestionamiento que se ha ido aumentando con los últimos tiempos, con los conceptos, por ejemplo, o de filósofos relacionados con el tema del funcionamiento de lo político en cada país, es que ven, por ejemplo, que esta noción de ciudadanía pasiva, que es solamente una persona participativa dentro de estos espacios como de votación, es una noción que está quedando un poco obsoleta o un poco en duda. Eh, entonces, los estados, o sea, considerando que el hecho de que los estados deben garantizar los derechos de las personas para que sean efectivos, también es necesario la existencia de una ciudadanía activa capaz de exigir sus derechos. Por ejemplo, filósofos o filósofas como Adela Cortina han propuesto o han repensado los conceptos de ciudadanía en la actualidad. Ya no es tan solo una ciudadanía pensada en la participación dentro de las estructuras democráticas, sino que en muchas instancias sociales. Por ejemplo, en este caso, movimientos como el movimiento feminista a nivel mundial, no tan solo en Chile, sino que también el de estallido social, se han vuelto como símbolos de esta nueva ciudadanía. O también los ciudadanos verdes. Cuando nos referimos a ciudadanos verdes no es que no estén maduros, pero son ciudadanos que están relacionados con los movimientos de defensa del medio ambiente. Fue un chiste súper malo, disculpen. Pero el tema es que, por ejemplo, el movimiento feminista también ha tenido una noción de participación de múltiples grupos feministas que están constantemente incitando a la creación de grupos de discusión o grupos de participación en distintas áreas, en lo político incluso, o sea, en el funcionamiento de las instituciones, como también en en otras instituciones, universidades, colegios, instituciones de salud, por ejemplo, también, entre otras. Y también, bueno, el estallido social que ha repensado también la idea de la ciudadanía y ha invitado en muchas ocasiones también, o sea, si se fijan, si se recuerdan, por ejemplo, que hace unos meses también muchas personas comenzaron a reunirse en cabildos abiertos. O sea, como que
distintas personas iban a distintos lugares y ahí se juntaban y ahí conversaban. Y conversaban sobre cómo debía constituirse Chile. De hecho, hasta, por ejemplo, incluso Colo Colo, Club Social y Deportivo, Colo Colo hizo un cabildo abierto en el Estadio Monumental. O sea, uno de ellos. Ella es Adela Cortina para que la conozcan. Y dentro de sus ideas propone, uno de estos extractos, es que la ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, pero también en empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. Es decir, no tan solo a través de la participación en los espacios políticos normales, sino que también en distintos lugares, como por ejemplo lo que vendría siendo en un colegio, en una empresa, incluso en la iglesia, en la universidad. O sea, ser partícipe de distintas áreas, de distintas instituciones. Eso es para, por ejemplo, para filósofos como Adele o filósofas de este tema, como Adela Cortina, es fundamental. En esos lugares, sigo, que tienen capacidad de generar no solo riqueza material, sino también riqueza social y moral. No solo capital físico, sino que también capital social y capital ético, sin lo que no prosperan las naciones, mucho menos la República de la Humanidad. Es decir, estos lugares, o sea, esta participación no la tenemos que ver solamente con el fin de beneficiarnos o enriquecernos, sino que también va de la mano con un enriquecimiento personal que puede ser entendido como un enriquecimiento moral, un enriquecimiento de conocimientos o de habilidades incluso. O sea, no tan solo tenemos que tener en claro, y esto es súper importante y qué bueno que lo recalque personas como Cortina, es que la participación en distintos ámbitos, no tan solo en lo político, es súper fundamental y es quizá una de las nociones más atractivas que hoy en día ofrece, por ejemplo, estos nuevos conceptos de ciudadanía, que ya no tan solo recaen en la participación política. Y es algo que se puso en tela de juicio tras el estallido social, incluso también desde movimientos como el movimiento feminista, por ejemplo, o el movimiento ecologista. Por ejemplo, y es por eso que múltiples o sea, filósofos, también como Cortina, critican las visiones como las de Marshall, puesto que Marshall ya es una visión bastante anticuada o bastante contextualizada en una realidad muy reducida, como por ejemplo la sociedad inglesa de los años 50. Por eso es que Adela Cortina adecua este concepto, o sea, uno de ellos, como Adela Cortina, adecua este concepto de la ciudadanía y la repiensa no tan solo la participación en lo político, sino que también en distintas áreas. Pero también incluye incluso una variable cosmopolita o intercultural de respeto o de apoyo hacia los inmigrantes y también hacia participación en organismos internacionales, en ONGs, por ejemplo, en apoyo o dar a conocer ciertas situaciones que ocurren en ciertos países. Por ejemplo, Adela Cortina propone en este caso 6 dimensiones. Una subdimensión política, una dimensión social, una dimensión civil, una dimensión económica, intercultural y cosmopolita. Son dimensiones que están relacionadas netamente con una sociedad globalizada como la nuestra. Si se dan cuenta, si vamos leyendo las implicaciones de cada una, no tan solo tienen que ver con los aspectos de lo que se da dentro del país, sino que también tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. Y también con las nociones de participación en otros ámbitos, no tan solo en lo político. Entonces, una ciudadanía activa, eh, para poder observar, monitorear y promover el desarrollo de esta ciudadanía activa, debe promover la información, es decir, que las corrientes de información deben ser constantes, deben ser importantes, como por ejemplo usar redes sociales para comentar algo o para publicar una noticia o para poder informar a tus amigos o cercanos sobre alguna cosa, para poder emitir opiniones. Es decir, que exista la posibilidad de expresar la opinión entre las personas, teniendo la oportunidad también de formar opinión propia. Y es por eso que soy súper recalco mucho la idea de que uno tiene que leer constantemente noticias.
independiente si estas noticias uno dice, oye, que están manipuladas, que esto, de que obedecen a ciertos poderes y todo eso. Eso en el fondo ya es un argumento, sí, en algunos casos aplica, pero en el fondo siempre hay que leer más de una fuente o buscar fuentes que están reconocidas por tener una importancia, como por ejemplo diarios como El País. ¿Me entienden? Son ejemplos. Y también, en tercer lugar, ser escuchado, es decir, que las instituciones, organizaciones y otras personas de recibir y respetar ideas y opiniones de este sujeto de derecho. Y eso también, en el tercer lugar, es también una de las cosas que, si nos remontamos hacia el video que debimos haber visto al principio de la clase, de esta video clase, y que no lo pude mostrar por obvias razones, es que muchas instituciones no escuchaban al resto de la ciudadanía y gobernaban de acuerdo a sus intereses. Y cuarto lugar, el incidir en las decisiones, es decir, que la ciudadanía o el ciudadano activo pueda incidir en ciertos asuntos públicos que lo involucran. O sea, por ejemplo, uno de los casos que nos toca a nosotros como maipucinos, por ejemplo, fue es la instalación del proyecto Sonacol del oleoducto. Y hoy en día muchos de los miembros de NOA Sonacol, que es el movimiento que realiza la campaña para evitar la instalación de esto, es que se han involucrado de forma activa en tratar de paralizar o retrasar esta instalación. Entonces, para cerrar, volvemos al inicio. Entonces, nosotros a partir de esto tenemos que entender que la ciudadanía es un concepto de carácter dinámico y que va de la mano con los cambios sociales que van teniendo los grupos humanos a lo largo de la historia. Y hoy en día vemos una noción muy completamente distinta a la que hasta hace un tiempo atrás teníamos clara cómo era ser ciudadano, que simplemente era votar. Y por eso también había un desinterés constante en los temas de política, pero hoy en día ha cambiado esa noción. O sea, hoy en día ya es de ya es de todos prácticamente la noción de que es necesario abrir la participación ciudadana. Y las nociones de ciudadanía son muy distintas a las que eran anteriormente hace un siglo, pero se conserva la base. O sea, la base es la participación en distintas instancias, ya sean políticas o también fuera de estas, y también tener claro nuestros derechos y deberes como ciudadanos, como partícipes dentro de una ciudadanía. Pero entonces, y les dejo la pregunta abierta a ustedes, ¿cuáles podrían ser las nuevas demandas para conformar una nueva noción de ciudadanía? ¿Qué deberíamos considerar? Esa pregunta se las dejo a ustedes, espero que en algún momento la podamos responder, y con eso estamos cerrando la clase de hoy. O sea, con esto ya concluimos. Vemos que el concepto de ciudadanía ha tenido bastantes cambios y hoy en día ya es algo que nosotros igual tenemos que tener en claro cómo deberíamos participar y deberíamos posicionarnos en ese caso. Y por eso quizá es bacán y es genial tener este tipo de instancias como cursos, o sea, a pesar de la situación en la que nosotros vivimos, de poder reflexionar eso, de poder entender cómo funciona la ciudadanía hoy en día y qué deberíamos hacerlo. Y ustedes que van a ser partícipes de eso. Bueno, cerramos acá. Como les dije, como he dicho también, vamos a cambiar los canales de comunicación, vamos a hacer una vía más expedita, quizás usando redes sociales como por ejemplo Instagram. Y este video, aparte de YouTube, los voy a subir a un Drive para, en caso de que alguien no tenga la posibilidad de ver el video por YouTube, lo pueda descargar y verlo en su casa tranquilamente. Eh, y también voy a conservar el canal de email por webmail que ustedes tienen y que deben ahí mandar las guías. Ese canal siempre se va a mantener. Y también webclass para dar noticias oficiales. Así que, bueno, cualquier cosa estamos al habla. Ustedes saben cómo ubicarme y cualquier cosa estamos comunicándonos. Y si tienen dudas también, lo mismo. Así que nos estamos viendo. Adiós.